Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Rapoport, soy cirujano de cabeza y cuello del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de Clínica Alemana y hoy les voy a hablar sobre el melanoma. Hay que entender que el melanoma es una neoplasia maligna que crece a partir de los melanocitos, que son las células que producen la melanina, que es parte del pigmento de la piel. Habitualmente se puede ver aparecen en la piel como un lunar que cambia o crece, pero también puede aparecer en otros tejidos que también tienen melanocitos, como las mucosas, ya sea del ojo o de todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, y también de otras mucosas como la mucosa vulvar, por ejemplo, la mucosa ureteral. Hay varios subtipos del melanoma. El más frecuente es el melanoma extensivo superficial, que como ven se ve como una lesión que es como una mancha negra, pero como que tiende a solevantarse, tiende a ser irregular, pero es una lesión más aplanada y que va creciendo en forma expansiva, de ahí su nombre, que engloba a la gran mayoría de los melanomas, son de este tipo, que habla de cómo es su crecimiento y cómo es su presentación clínica. En segundo lugar están los melanomas nodulares, que son estos melanomas que ya vemos como nódulos realmente hiperpigmentados, melanocíticos en la piel, solevantados, pueden estar friables, pero claramente es como un nódulo. El melanoma léntico maligno, que aunque es el tercero en frecuencia, hay que ponerle mucho ojo porque se presenta como estas manchas en la piel hiperpigmentadas que muchas veces se asocian a daño solar, personas que han estado muy expuestas al sol. Son lesiones que a veces pueden ser de larga data y pueden ser muy extensas y pueden contener melanomas en su interior. Están los melanomas acrales, que son los que se presentan en la planta, en la palma de los pies o en los lechos unguiales, que muchas veces es difícil su diagnóstico o se diagnostican más tardíamente porque en general uno no se está revisando esas zonas, así que también hay que tener ojo y por lo mismo se presentan de forma un poco más agresiva o más avanzada. Y después están estos otros tipos que son menos frecuentes, y como el amelanocítico, el esquizoide, el desmoplásico y el melanoma tipo animal, por su traducción del inglés, pero de estos, acá tengo una foto, la foto de abajo, que es un melanoma amelanocítico, que hay que recordar que no todos los melanomas son hiperpigmentados y por eso que hay que mantenerlos en el diagnóstico diferencial de lesiones cutáneas atípicas o que van en crecimiento y uno sospecha una neoplasia. Dentro de su prevalencia, no es el más prevalente de los cánceres de piel, pero sí es uno de los que más mortalidad conlleva y por eso que siempre hay que pensarlo y tenerlo en cuenta. Y además que su incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aquí tenemos una estadística que en 4 años aumentó en un 23% para las mujeres y un 33% para los hombres, con un riesgo acumulado de por vida de 1 en 34 para las mujeres y de 1 en 53 para los hombres, una media al diagnóstico de 59 años y su presentación, la gran mayoría de los melanomas se presentan localizados al sitio primario del cual aparece sin ningún tipo de diseminación. Esto conlleva el mejor pronóstico, pero para esto es muy importante tener un alto índice de sospecha y las herramientas para hacer un diagnóstico precoz y con eso un tratamiento oportuno, lo que lleva al buen pronóstico de este tipo de tumores. Y un 9% se presentan ya con compromiso locorregional, habitualmente los linfonodos de la zona que drene, extremidades superiores a la axila, extremidades inferiores a la ingle y en el resto del cuerpo la zona de cabeza y cuello habitualmente es al cuello, pero también está la zona occipital y bueno, diferentes zonas según el sitio del primario. Y afortunadamente solo un 4% de nuestros pacientes se presenta ya con una enfermedad diseminada a distancia, que claramente eso conlleva un peor pronóstico. Y lo que nos importa del pronóstico es que cuando son tumores localizados y pequeños, o sea un T1, que ya vamos a ver qué significa eso, tienen un excelente pronóstico con un 90% a 5 años.
Cuando el tumor es un poco más grande, esto puede caer con un rango bien variable entre los T2 y los T4, entre un 50 hasta un 90% también, siempre y cuando estén localizados. Cuando ya tenemos compromiso regional de los linfonodos regionales, el pronóstico cae entre un 20 a un 70% según cómo sea este compromiso. Y cuando ya tenemos compromiso a distancia, solamente el 10% de los pacientes pueden estar vivos a 5 años, pero muchas de estas estadísticas son previas a la irrupción de la inmunoterapia que vamos a comentar más adelante. Aquí hay varios factores de riesgo para el melanoma y me interesa que los puedan recordar, al menos en su grupo. Hay algunos factores genéticos como el seroma pigmentoso o algunas mutaciones que se asocian con un mayor desarrollo de melanoma. La historia personal de haber tenido un cáncer de piel, haya sido este otro melanoma o un cáncer de piel no melanoma. Hay que recordar que la piel es un solo órgano muy extenso y ha estado expuesta al mismo daño solar, un poco más, un poco menos según la zona, pero con el mismo sistema inmune de base que el resto del cuerpo. Historia familiar, de cualquier pariente con melanoma, los padres con melanoma, cada uno tiene un riesgo diferente, pero también hay que pensarlo y además eso se asocia al mismo tipo de piel, etc. El portar nevus atípicos y mientras mayor número, mayor es el riesgo. Portar nevos comunes, y aquí hay que pensar pacientes que a veces tienen fenotipos con muchos nevos o el síndrome del nevo múltiple, y eso se asocia a un riesgo importante del desarrollo de melanoma y son pacientes que deberían estar en un control clínico seriado y estricto con el dermatólogo. Y también el fenotipo del paciente, su color de pelo, si tiene pecas, el color de los ojos, que hablan de fototipos de piel más clara y que por ende están más expuestos al daño de la radiación ultravioleta y se asocian más al desarrollo de nevus. Y obviamente la mayor exposición al sol, ya sea en la cantidad, en el tiempo de exposición, también son factores conocidos para el desarrollo de este tipo de tumores. El diagnóstico, como toda la medicina, parte con la clínica, pero aquí hay que tener en cuenta que el diagnóstico clínico tiene una alta sensibilidad. El 70% es alto y aquí estamos hablando solamente de una buena historia y un examen físico que puede hacer cualquier médico en cualquier consultorio, hospital, clínica, consulta, sin dermatoscopio, sin escáner, sin ninguna cosa extra, y por eso es tan importante que conozcamos esto y población que sepamos que está en mayor riesgo, nuestro índice de sospecha sea mayor. Y aquí una mnemotecnia muy simple pero útil es el ABCDE, en el cual la A es la asimetría y podemos ver ahí en la imagen un nebu bien simétrico en todo su diámetro versus un nebu que es asimétrico. La B, que es de bordes, un nebus que tiene sus bordes muy bien delimitados versus la imagen de la derecha en la cual la lesión cuesta definir en algunos lugares hasta dónde llega la lesión. El C, que es el color, que es un color que sea en una lesión benigna, que sea homogénea, y en la lesión maligna, que sea heterogéneo o que tenga más de dos colores dentro de la misma lesión. La D, que es el diámetro, que aquí van a ver diferentes medidas o escalas. Algunos hablan de que tenga más de 4 milímetros, otros hablan que tenga más de 6 milímetros, pero claramente mientras mayor sea el tamaño debemos tener una sospecha mayor. La E, que es la evolución, en general los pacientes dicen que tienen estos lunares de toda la vida y justo hay uno que creció, uno que cambió, uno que empezó a doler, uno que empezó a picar, uno que empezó a sangrar con el paso de la ropa, etcétera. Eso es muy importante para poder tomar la decisión de tomar una biopsia y hacer el diagnóstico. Y también hay un signo que en la literatura anglosajona se habla del signo del patito feo, que básicamente es personas que tienen 10, 15, 20 lesiones melanocíticas, pero hay una que se ve más fea o diferente que las otras, por eso se habla del signo del patito feo. Ese también tiene que ser un signo que nos llame la atención.
En general, cuando hay un solo signo, uno tiene que tomar en consideración la historia, el paciente, la evolución, etcétera, pero si hay dos o más de estos signos, sí o sí esa lesión debería irse a estudio, a biopsia. Además del diagnóstico clínico como básico, si se quiere decir, hay algunas herramientas que se han desarrollado con el uso de la tecnología que aumentan la sensibilidad del diagnóstico clínico, que lo hacen los dermatólogos básicamente. El primero es la dermatoscopía, que básicamente la dermatoscopía uno piensa que es solo magnificación y buena iluminación, pero lo que hacen es que con los dermatoscopios se logra evitar parte de la refringencia del estrato córneo y con eso se logra ver un par de capas debajo de la piel. Por eso que no solo es que se ve más grande y mejor, sino que se logra ver el patrón muy bien de estas lesiones y por eso que aumenta hasta el 90% en un operador entrenado el diagnóstico. Pero de nuevo, esto es algo que en general hacen los dermatólogos, se puede entrenar. Y el microscopio confocal, que es un poco la misma idea, pero una magnificación mayor y con haces de luz que logran ver aún más capas hacia abajo y logran ver a nivel celular. E incluso logra a veces, según la lesión o el tipo de piel, logra hacer casi que en algunos cortes parecido a los cortes histológicos, con lo que también puede ayudar mucho al diagnóstico clínico. Pero estas herramientas son complementarias entre ellas y el examen físico inicial. Hay algunas otras cosas en desarrollo como la asistencia computacional o el seguimiento computacional, ya sea ahora algunos modelos de inteligencia artificial asociados a la dermatoscopía digital, que son algunas otras herramientas que se están desarrollando o utilizando en algunos centros, pero los dermatólogos lejos lo que más ocupan, así como el DESDE, es el dermatoscopio y en centros que se dedican a cáncer de piel en forma avanzada, el microscopio confocal también ha entrado con mucha fuerza. En las diapositivas previas, como puse, el diagnóstico clínico es un diagnóstico de sospecha, pero el diagnóstico del melanoma es un diagnóstico histológico, por eso que el diagnóstico final se hace mediante una biopsia. Para poder tener el diagnóstico, como estas lesiones son bien heterogéneas, lo ideal es una biopsia escisional, como vemos en la fotografía de la izquierda, en la cual uno puede resecar la lesión completa y con eso uno sabe el diagnóstico y la profundidad completa de la lesión. Estas lesiones, al ser tan heterogéneas, si uno saca una porción, puede ser falsamente benigna o, aunque confirme el diagnóstico de un melanoma maligno, puede falsear el espesor de la lesión y podría haber otra zona que tenga mayor espesor y por ende un melanoma más avanzado. Como ven en esta imagen, a pesar de que no es una lesión grande, se puede hacer una biopsia excisional completa y la orientación del losanjo se hace pensando en la resección oncológica posterior, no en las líneas de tensión de la piel, por eso la forma en la que está diseñada en forma prácticamente vertical esa resección. Como vemos en la fotografía de la derecha, el paciente tiene múltiples lesiones hiperpigmentadas. Si uno pensara que algunas de las lesiones más pequeñas o cafés fueran un melanoma, se podrían resecar sin problema. Pero si la lesión, que claramente es un melanoma, vemos que es grande, muy heterogénea, uno puede hacer una biopsia incisional de la zona más sospechosa o de un par o de 3 zonas para tener como una representatividad de la lesión. Lo ideal es que hacer una biopsia excisional con con 1 milímetro de margen. En algunos reportes dice de 1, 2 hasta 3 milímetros, pero el concepto es poder sacar la lesión completa. Si no, uno puede hacer una biopsia incisional, sobre todo si la lesión es muy grande o en zonas críticas, tratando de tomar la zona más representativa, o a veces apoyado con el dermatoscopio uno puede tomar la biopsia de 2 o 3 zonas que se vean diferentes para tratar de tener el mejor diagnóstico completo como mapeo de la lesión. Aquí en el melanoma hay varios factores importantes. Lejos, uno de los factores más importantes, tanto en su etapificación como en el pronóstico, es la profundidad del melanoma, no el tamaño en su extensión, sino que su profundidad de invasión.
y eso históricamente se conocía como el índice de Breslow, que fue finalmente el que se tomó para confeccionar el tamaño tumoral de acuerdo a las guías de la NCCN. Por eso, si se fijan, de acuerdo a estas guías, que son las que se utilizan en todo el mundo, el tamaño es la profundidad de invasión, que un T1 es una lesión de hasta 1 milímetro de invasión, T1A hasta 0,8, T1B entre 0,8 y 1, o una lesión que tenga ulceración. Un T2 es una lesión de mayor de 1 hasta 2 milímetros de invasión. El T2B es cuando se le asocia la ulceración. El T3 es una lesión de más de 2 milímetros pero hasta 4. Y el T4 es una lesión de más de 4, cada uno A o B con o sin ulceración. Y el compromiso regional, vemos que la presencia de micrometástasis, que son las que encontramos con los linfonodos centinela, ya dan un estadio, o sea, un estadio linfonodal 1. Cuando hay lesiones clínicas, van esto aumentando, y las metástasis en tránsito también tienen una etapificación importante que le dan peor pronóstico a estos pacientes. Y la presencia de metástasis a distancia claramente, y vemos cómo se diferencia la etapificación clínica a la izquierda de la patológica, ya que muchos de estos pacientes requieren estudio de linfonodo centinela, que los vamos a explicar un poquito más adelante. Pero lo que me interesa además que vean es cómo va aumentando el estadio según aumenta el tamaño, o sea, el T del tumor, pero cuando ya tenemos compromiso regional, empezamos a tener pacientes en etapa 3, con lo que el pronóstico cae drásticamente, que es lo que hablábamos al principio. Así que lejos el factor más importante es el índice de Breslow o la profundidad de invasión, y después vendría el compromiso regional, y bueno, claramente el compromiso a distancia hace que el pronóstico caiga aún más. ¿Cómo tratamos estas lesiones? Entonces, la cirugía es el tratamiento de elección cuando se puede hacer. La terapia sistémica antiguamente no tenía mucho rol, porque la quimioterapia tradicional, la verdad que tiene poco rendimiento en melanoma, pero con la llegada y el desarrollo de la inmunoterapia, así como con inhibidores selectivos como anticuerpos monoclonales, la verdad que la terapia sistémica ha cobrado un rol muy relevante en el tratamiento de los melanomas, y la radioterapia en general tiene un rol muy reservado para lesiones puntuales, ya sea irresecables a fin de título paliativo, o adyuvantes lesiones muy agresivas en las cuales los márgenes hayan quedado muy cercanos y no se puede ampliar solamente. Es muy importante que todos estos pacientes se discutan en un comité oncológico que esté formado por cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas, patólogos, ya que hay veces que hay pacientes que son susceptibles de tratamientos, por ejemplo, neoadyuvantes, para después ir a una cirugía. Hay veces que se consideran algunas otras terapias, y cada paciente es único, y lo importante es que en estos comités se pueda definir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, y no solamente que vaya a cirugía porque cayó en manos del cirujano, etc. La cirugía, como hablaba, es el pilar del tratamiento de estos pacientes, y lo ideal es hacer una resección amplia, y cuán amplia va a depender de la profundidad del tumor. Y vemos que según la profundidad, el tamaño de margen clínico que uno le debe dar a la resección varía desde los 0,5 centímetros hasta los 2 centímetros, que se imaginarán que hay zonas en las cuales quizás no es tan difícil como la espalda, pero en la cara dar 2 centímetros de margen, una lesión puede ser súper mutilante, y empiezan a haber zonas críticas como las comisuras labiales, los cantos del ojo o estructuras como el ojo. Y por eso que es tan importante discutir tanto con el radiólogo, con el patólogo, con nuestros oncólogos, con todo el mundo, cómo vamos a definir cuál va a ser el mejor tratamiento para estos pacientes. Y vemos aquí, por ejemplo, una lesión del pabellón auricular, que es una lesión que no es tan grande, pero si se fijan, dándole el margen clínico, que es la línea azul alrededor de la lesión, tenemos que hacer una resección no menor para el pabellón auricular, que puede que uno diga que quede bien, etcétera, pero claramente son cirugías bastante importantes, o que pueden tener una morbilidad no menor, sobre todo en la zona de cara y cuello.
En cambio, vemos aquí otra lesión, que es una lesión mucho más grande del cuero cabelludo, que implicó levantar prácticamente todo el cuero cabelludo para poder hacer la resección oncológica correspondiente y rotar los colgajos necesarios, aparte del linfonodo centinela que requirió este paciente que estaba aquí en la región occipital. La, el linfonodo centinela, la verdad que está súper demostrado su rol. Es para pacientes que no tienen compromiso clínico del área de drenaje. Y cuando hablamos de compromiso clínico nos referimos tanto al examen físico como al estudio imagenológico. Si en el examen físico o en el estudio imagenológico tenemos linfonodos sospechosos o comprometidos, no hacemos linfonodos centinela, sino que vamos a hacer biopsia de esos ganglios para la tapificación. El linfonodo centinela entonces es para pacientes que no tienen compromiso o sospecha de linfonodos comprometidos en el estudio clínico. En los pacientes con tumores T1A, o sea, hasta 0,8 milímetros y sin ulceración, la verdad que las guías no lo recomiendan, a pesar de que la posibilidad de compromiso no es cero, es baja, pero no es cero. Pero sí de T1B en adelante, si no tenemos compromiso, la recomendación hoy en día es hacer un linfonodo centinela, que básicamente en la zona del primario, donde está el tumor, previo a la resección, se le inyecta un fármaco. Habitualmente ocupamos fármacos con radioactividad, que son coloides que viajan por los vasos linfáticos y se concentran o se depositan en una primera estación linfonodal. Por lo tanto, cuando se desarrolló esto, se pensó, si esto viaja igual que el tumor, debería llegar y detenerse en el primer ganglio, o que sería el primer centinela de la posibilidad de diseminación de estas células. Y eso se validó, es así, y hoy en día lo hacemos de rutina. Se hace, como hablaba, con un fármaco radioactivo, se hace una linfocintigrafía en la cual se ve el camino o el trayecto por el cual viaja este fármaco, se ve la estación linfonodal donde se concentra. Ahí el médico nuclear realiza la marcación en la piel y toma imágenes para que uno como cirujano se pueda guiar. Y en la cirugía uno además puede inyectar una tinción azul patente que viaja por el mismo camino, y eso muchas veces tiñe el linfonodo y tenemos una doble certeza del linfonodo centinela, tanto con el colorante azul como con la marcación de radioactividad con un contador gamma que ocupamos dentro de la cirugía, que sería esa sonda que se ve ahí en la imagen. Dicho esto, la terapia sistémica, como hablaba, se divide, o la dividimos en este caso, de los fármacos que nos sirven en los inhibidores selectivos, tanto de BRAF como de KIT, que son anticuerpos monoclonales contra estas proteínas, y la inmunoterapia, que ha sido una revolución en la oncología médica en general, pero en particular en el melanoma ha cambiado paradigmas. Que antes habían pacientes que prácticamente no había nada que hacer, y hoy día son pacientes que pueden vivir años gracias a estos tratamientos. Y estas terapias se pueden dar a título neoadyuvante, como hablaba, y para ver si el tumor se hace resecable o si la resección es menos mórbida. Se puede dar a títulos adyuvantes, y también se puede dar a títulos paliativos, y esos pacientes paliativos que antiguamente, como decía, podían vivir meses, hoy en día pueden ser pacientes que viven años con una buena calidad de vida. ¿Cómo uno toma la decisión de si dar inhibidores selectivos o inmunoterapia? Con muchos factores: la biopsia, el paciente, sus comorbilidades, pero además si el tumor es de crecimiento lento o acelerado, cuál es la morbilidad que nos va a dar cada tratamiento, y según eso qué paciente es capaz de recibirla. Y por eso que también el performance status del paciente también es muy importante para tomar la decisión. Los inhibidores selectivos hay muchos, pero aquí básicamente los que más se utilizan son los inhibidores de BRAF. Y aquí lo que uno le pide al patólogo es que vea si tienen la mutación de la proteína de BRAF. Y también se pueden ocupar inhibidores de KIT, se pueden dar en conjunto.
Y estas moléculas en general se utilizan en pacientes que tienen tumores de crecimiento muy acelerado y que uno quiere ver una respuesta más rápida que con la inmunoterapia. Estas moléculas tienen acción mucho más rápida. El problema es que este efecto es menos sostenido en el tiempo. Entonces, en general ese es el escenario en el cual se prefieren utilizar estos inhibidores y necesitamos también corroborar que tengan la mutación para que podamos ocupar el anticuerpo correcto. La inmunoterapia, en cambio, eh, la inmunoterapia ha sido una revolución, como decía, para muchos tumores y el melanoma fue uno de los primeros en lo que se empezó a utilizar. El primer fármaco que se utilizó aquí era el ipilimumab, que va a actuar sobre el receptor de CTLA y básicamente lo que aquí hacen es que el sistema inmune de uno es capaz de matar tumores. De hecho, la teoría dice que uno siempre está desarrollando neoplasias y el sistema inmune las pesquisa, las mata, las fagocita, etc. Y, y la razón por la cual las neoplasias malignas pueden crecer, diseminarse y matar a una persona es porque van generando mecanismos de resistencia a los propios mecanismos que tiene el sistema inmune para detener estos tumores. Entonces han encontrado algunos puntos mediante los cuales los tumores inhibían la capacidad del sistema inmune para fagocitarlos, identificarlos, etc. Entonces una de esas moléculas es el receptor de CTLA4 y el ipilimumab actuaba a ese nivel. Y después se encontró que a nivel de PDL1 y su ligando era otro punto importante, que ahí es donde actúan las inmunoterapias que más se utilizan hoy en día, que es el nivolumab o el pembrolizumab, y aquí con esto se han conseguido tasas de respuesta de como un 40-50% en pacientes que antiguamente fallecían en un par de meses y esas respuestas incluso en algunos pacientes se han sostenido por más de 10 años. Así que de verdad ha sido una revolución. Aquí uno puede ver si tienen justamente estos receptores en la biopsia, pero incluso independiente de eso, hay muchos tumores que responden igual. Entonces, ¿cómo elegir la terapia sistémica? Probablemente los oncólogos médicos van a saber mucho más que yo de esto, pero básicamente vemos si tienen la mutación de BRAF. Si no la tienen, no se pueden utilizar esas moléculas y tenemos solo la inmunoterapia. Si la tienen, hay que ver factores como hablábamos de si el paciente, bueno, si el paciente prefiere o no, si necesitamos una respuesta más rápida inicialmente, si no hay una urgencia y según eso ir definiendo como el tratamiento, uno puede partir con inhibidores de BRAF y después hacer inmunoterapia, etcétera, etcétera. Y como mensaje para la casa me gustaría decir un par de cosas. Primero, yo creo que lo más importante es tener una alta sospecha clínica. Esta alta sospecha se tiene que elevar con la historia, con los factores de riesgo que revisamos antes, el examen físico y por último, si no estamos tan seguros, citar a control al paciente aunque estemos a nivel de la atención primaria. Recordar que esto tiene una alta sensibilidad de hasta el 70% con el examen clínico habitual que hacemos todos los médicos que no somos dermatólogos o no tenemos máquinas especiales. Hay que acordarse que ese diagnóstico es de una sospecha y el diagnóstico de un melanoma o el descarte se hace mediante histología, una biopsia idealmente excisional. Recordar que mientras más precoz sea el diagnóstico, más oportuno va a ser el tratamiento, lo que nos lleva a un mejor pronóstico y la importancia del trabajo multidisciplinario partiendo desde la atención primaria de salud, donde se van a pesquisar estos pacientes de alto riesgo para que el dermatólogo pueda hacer un seguimiento clínico más estricto, la pesquisa de lesiones sospechosas e idealmente el diagnóstico en la misma atención primaria mediante las biopsias que ustedes pueden realizar. El trabajo claramente con los dermatólogos, que son los que van a hacer la mayor cantidad de pesquisas, seguimiento y en casos dudosos van a tener más herramientas, no solo por la expertise, sino el dermatoscopio, el microscopio confocal, etcétera. Con los cirujanos que nos toca
tratar de sacar estas lesiones o etapificarlos con linfonodo centinela. Aquí también hay pacientes que, como decían en las diapositivas, se pueden beneficiar de metastasectomías en pacientes puntuales, y los oncólogos médicos que claramente tienen mucho que decir, sobre todo en los casos muy avanzados, tanto para la adyuvancia como para el tratamiento paliativo de algunos pacientes que, como hablaba, con la inmunoterapia se ha revolucionado, y por eso que es tan importante que lo podamos trabajar siempre en conjunto en comités donde todos podamos aportar y busquemos siempre lo mejor para nuestros pacientes. Así que muchas gracias. Cualquier duda, ahí me pueden escribir a cualquiera de esos correos. Que estén muy bien.